Así que muchísimas gracias por dedicarnos este ratito que nos vas a dedicar. Ya si te parece, ya somos 30, ya estamos llegando al número que más o menos pensaba. Así que si te parece, te paso la palabra y nos cuentas primero un poco de dónde vienes, tu recorrido, y seguimos con el contenido concreto. Sí, muchas gracias por invitarme. Sí, soy Nick. Como pueden probablemente escuchar, no soy de España. Soy originalmente de Hamburgo, en Alemania, pero vivo en Tenerife. Por eso un poco como medio canario ahora, después de algunos años. Y sí, empezó con como todo el tema de agua. Empecé en, no sé, creo que ahora son más o menos 10 años. Estamos haciendo cosas, cosas del agua. Empecé con más como la permacultura cuando estaba viviendo aquí y por primera vez yo vi, vale, no hay lluvia todo el día, no como en Alemania, está lloviendo todo el día, pero aquí en Tenerife eso es una historia diferente y por eso, sí, aquí empecé con mi amor del agua. Y sí, en los últimos 10 años estaba como haciendo cursos y talleres de permacultura, muchas cosas de agua. También teníamos una empresa para ayudar a agricultores con la transición a agricultura regenerativa, se llama Climate Farmers. Y sí, ahora yo paso como todos los días, todo el día con algo del agua, pero voy a contar un poco más de eso en breve. Muy bien, muchas gracias. ¿Lo vas a dejar ahí para un poco tu presentación y demás? ¿Sí? ¿Pasamos al siguiente? Es que qué gusto los alemanes, qué breves, qué el grano. Vale, genial, pues dale, por mí puedes seguir con lo que teníamos previsto. Vale, perfecto. Sí, voy a hablar un poco cómo podemos gestionar el agua en el terreno de varias escalas, de varias maneras. Y para empezar con eso, yo quiero empezar un poco con el tema de agua y por qué yo estoy tan enfocado en el tema de agua. Y es porque cuando hablamos sobre el tema de clima y el cambio que está pasando y todas las cosas que vemos de día a día, todo el mundo siempre habla de eso, ¿cómo se dice en español? Dióxido de carbono, creo. Sí, es todo. Y todo el mundo está diciendo, si arreglamos ese, todo va bien. Pero cuando vemos qué está pasando en el mundo, normalmente vemos como sequía, vemos fuegos y vemos inundaciones. Y todo eso tiene una conexión. Y la conexión claramente es agua. Y lo que podemos ver en todos los lados es un poco un cambio. Tenemos o poco agua o demasiado agua. Y ese cambio va más rápido y más extremo, todo el mundo. Y por eso, eso también es la clave en que podemos ayudar a algo y en que podemos mejorar la situación. Y para hacer eso tenemos que entender un poco cuáles son los ciclos de agua y cómo funcionan. Y con eso tenemos algunas imágenes que son de una empresa en que trabajo en Water Stories. Y para entender un poco eso, empieza normalmente lo que también ayudamos como ayudamos a tener el terreno y todo ese proceso. Empieza en el mar con evaporación del agua y así con el vapor del agua sube y baja el terreno y así es un poco la idea que tenemos. Así el agua sube con la evaporación y después tenemos como ríos en que el agua puede volver al mar. La cosa es que, ¿cómo podemos tener como lluvia sin el océano? Necesitamos algo porque si estamos muy lejos de un océano, ese no va a funcionar. Por eso necesitamos las plantas. Y funciona así que todas las hojas, que cuando vemos como muy con detalle, podemos ver que transpiran agua. Y transpiran agua al aire y así tenemos vapor del agua en el aire. Y dentro de eso tenemos como microbios y partículas mucho pequeños, muy pequeños. Y esos van a ser como se llaman nuclei, no sé en español, los núcleos de las gotas de agua también. Y por eso es muy importante. Y eso es el proceso que empezamos en un lado, el agua sube al aire, camina con el viento y baja en forma de lluvia. Y eso funciona por todos lados y así es posible que el agua pueda mover también mucho más
lejos del océano y del mar. Y eso también es la cosa, cuando vemos una selva tropical, siempre pensé que las selvas son aquí porque hay tanta lluvia, pero funciona junto. Hay tanta lluvia porque la selva es allí y con tanta transpiración, eso es un proceso muy importante en la naturaleza y eso es como el motor para naturaleza, para ecosistemas. La cosa es, ¿qué pasó? Como humanos estamos muy buenos en como generar buenos paisajes y eso significa cortar todos los árboles y construir cosas. Y eso es el problema, porque cuando vemos como las ciudades o los pueblos sin la vegetación, ese terreno es muy duro y también hace mucho calor en ese terreno, se calienta mucho más fuerte. Y así cuando llueve el agua no puede entrar. Y eso es el problema, que el agua no puede infiltrar en la tierra, se va hasta abajo y así tenemos inundaciones. La otra cosa es cuando tenemos esos ecosistemas que no tienen muchas plantas, que solo tienen como ciudades, solo tienen hormigón, solo tienen casas, también hace mucho más calor porque se calientan mucho más que, por ejemplo, un bosque. Y el problema ahora es que también cuando hay eso, tenemos como la presión un poco más alto de eso. Y cuando hay una tormenta muy suave, no puede entrar, porque la presión de esos sistemas es muy grave. Y en inglés se llama heat dome, es como un domo de calor. Y por eso las lluvias suaves no pueden entrar. Y es un poco como así. Tenemos los domos y son muy, muy fuertes, no dejan a nadie a pasar. Y la cosa es así, para tener agua, tenemos pozos que son cada año más profundos, también tenemos más incendios y todo eso, y solo porque el agua suave no puede entrar. Pero de vez en cuando tenemos las tormentas que son mucho más fuertes, tenemos las danas, y eso tienen el poder, y cuando esas tormentas entran, vienen con tanta agua en tan poco tiempo, y así tenemos los problemas. Esa agua entra, el agua no puede entrar y también tenemos tanto hormigón, cemento por todos lados, y eso significa que el agua solo va a bajar hasta el punto que no puede bajar más, y así tenemos todas las inundaciones. Y también en los lados más áridos, como en Dubái, también en Valencia, y ese año lo podemos ver en cada lado, casi en Europa. Era una locura. Y eso es parte del problema. Y así vamos a destruir todos esos paisajes porque el agua no puede entrar. Y así estamos como en ese ciclo que tenemos mucho calor, tenemos solo las tormentas fuertes, tenemos los fuegos y estamos un poco en un bucle. Y ese bucle siempre es lo mismo, es sequía, después tenemos incendios, con el incendio, cuando llueve, el agua no puede infiltrar, tenemos inundaciones y después sequía. Y eso es el bucle que tenemos que romper para avanzar. Y el problema más grande de eso es que ya tenemos 30% del planeta muy degradado. Y eso es el problema, que con un planeta así no podemos hacer mucho, no podemos continuar con todo lo que hacemos, con la agricultura, crecer nuestro comida, eso es el problema. Y hay mucha gente que dicen que sí, sí, pero todo es solo porque utilizamos demasiado como la energía fósil y hay muchas subvenciones para eso y eso es un gran problema, que utilizamos demasiado de ese tipo de energía, pero si imaginamos tener como un aspirador que puede quitar todo eso del aire, si podemos volver al punto con el dióxido de carbono antes del momento cuando empezamos con todas esas formas de energía, todavía nos quedamos con ese tipo de terreno. Todavía tenemos esos problemas. Tenemos el calor, no tenemos los bosques, no tenemos el suelo que puede infiltrar. Y eso es el gran problema que mucha gente no quiere ver, que esas son cosas que no van eh, no van a dejar si cambiamos solo esa parte. Y eso es la pregunta que hacemos ahora. Y la buena cosa es que la solución ya está aquí. Y la solución son ecosistemas que funcionan con ciclos de aguas que funcionan. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que sembrar la lluvia.
Y la buena cosa es que no es algo muy difícil, es algo que podemos hacer fácilmente y podemos hacer cada persona con el terreno para que tenemos acceso. La cosa que tenemos que hacer es necesitamos la tierra que puede infiltrar el agua. Eso es la clave muy grande. Eso es súper, súper importante tener. Cuando llueve, tenemos que utilizar esa agua y también necesitamos transpiración. Y para eso necesitamos los árboles, necesitamos ecosistemas con muchas plantas. Y hay varios árboles que pueden transpirar más de 300 litros al día. Y eso es vapor de agua que puede resultar en una lluvia muy suave. Si tenemos ese, no vamos a tener tanto esas tormentas que son muy fuertes, que hacen mucho daño. Eso es la manera en que podemos tener lluvia suave, tenemos tener en una manera que está muy, muy bien para el ecosistema. Y eso es como el objetivo. Tenemos que llegar al punto de tener una mezcla entre las ciudades, entre nuestras casas, pero eso en equilibrio con la naturaleza y con los ciclos de agua. Porque una cosa que tenemos que ver cuando vemos un bosque así, tenemos que ver eso. Porque cada bosque es increíble para también frenar el calor. Y así podemos, en la sombra de un árbol, es increíble, la sombra de un bosque mejor. Y si ese bosque transpira tanta agua al aire, es lo mejor que podemos tener para tener un clima más estable y también tener zonas más estables. Y no pasa nada que pasa con el aire si tenemos ecosistemas así. Y eso es un poco lo que tenemos que ver, cómo podemos llegar a ese punto. Y para eso necesitamos ver un poco los ecosistemas. Em, Faltan dos cosas. Necesitamos una manera de tener más bombas. Y las bombas de agua son los árboles, son las plantas que ponen todo el agua al aire para tener más lluvia, para tener todo más estable. Y necesitamos muchas esponjas. Y esas esponjas ayudan de infiltrar el agua y tener esa agua dentro del suelo y guardarlo para la próxima sequía. Y ese proceso también se llama la bomba biótica. Y es ese proceso de utilizar ecosistemas para tener el ciclo de agua y para arreglar todos esos procesos. Y por eso ahora puedes pensar que vale, lo único que tenemos que hacer es plantar árboles, ¿no? Eso va a ayudar con todo. Y el problema con ese es que no es tan simple, no es tan fácil. El problema con ese es, hay muchos proyectos en que plantaron millones de árboles en zonas muy áridos, sin lluvia, y el problema es que casi todos de esos árboles van a morir porque no tienen agua suficiente para los primeros años, no tienen agua para sobrevivir. Y por eso es tan importante que el primer paso siempre tiene que ser, vale, vamos, ¿cómo podemos tener agua suficiente para los árboles para crecer? Y para eso hay un montón de estrategias y eso voy a compartir ahora. La mejor manera de todo el mundo son los castores, los animales. Ellos lo hacen gratis y hay muchos ejemplos como ese, en que era una zona con un incendio fuerte, pero en la zona en que los castores construyeron sus casas y sus presas, no podría, el fuego no podría entrar. Y eso es la buena cosa. Cuando tenemos tanta humedad en el suelo, los árboles también son más fuertes para resistir y para no quemar. Y eso es una idea que nosotros como humanos también podemos utilizar. La otra cosa son esos que probablemente han visto online de Just Dig It. Y la cosa de eso es solo son como montículos muy pequeños para frenar el agua y para tener agua disponible para los árboles. Es algo muy fácil que podemos hacer y por eso esos proyectos también funcionan muy bien. Otro ejemplo es Tamera, un proyecto de Sepp Holzer en Portugal, y era un desierto, era muy árido, era brutal en verano, no era posible vivir allí, y construyeron, y ahora es así. Es un paraíso en Portugal, y especialmente ese año con tanta lluvia, creo que ahora tienen 8 lagos, creo que en total, y es un paraíso. Fuimos el año pasado y es todo lleno de agua y increíble, increíble. Y solo
porque frenaron el agua y utilizaron más la lluvia. Otro proyecto de Zepolza es en Austria, es en su finca, y ahí él construyó un montón de charcas y eso todo conectado, y ahora es un paraíso con más comida que puede comer. Pero no solo es posible en esos lados, también en gran escala. En India hay varios ejemplos y Andrew Millison tiene un montón de vídeos en que él está explicando todo sobre esos proyectos y es una maravilla increíble. Y estaban regenerando áreas enormes y solo con la captación de aguas de lluvia. Y es lo mismo el trabajo de Rajendra Singh en India. Él podría ayudar a millones de gentes con ese trabajo. No era posible hacer nada de agricultura, pero estaban capaces de captar agua, estaban capaces de frenar la lluvia y ahora tienen una zona tan grande, fértiles, otra vez pueden hacer la agricultura, pueden crecer su comida, pueden hacer negocios y todo solo por el agua. Pero no solo tiene que ser como tan grande. También hay maneras que son un poco más fáciles que podemos hacer nosotros. Y eso es un ejemplo, era un proyecto muy pequeño que hicimos en Portugal y la idea aquí es frenar, extender y infiltrar el agua. Y por eso ahí trabajamos con una terraza muy pequeña y la idea es el agua cuando viene puede infiltrar y puede caminar muy lento hasta el punto en que vamos a construir una charca después. Y aquí también podemos plantar árboles y van a tener mucho más agua en comparación de solo plantarlos sin esa terraza. También durante una visita que hicimos en otra finca, siempre tenemos que tener como los ojos abiertos y ver cómo va el terreno, podemos ver algunos sitios que pueden funcionar para algo. Y vimos un lado en que el agua frenó solo y estamos pensando, eso puede ser algo. Y solo estamos haciendo las pruebas del suelo para ver dónde podemos construir cosas más grandes, pero teníamos la máquina allí y estábamos pensando, vale, el punto ya está, tiene mucha agua, podemos hacer algo. Hicimos eso en solo una hora, como muy fácil, una charca sin nada, solo un agujero en el suelo. Y eso era un año después y ahora tiene un montón de animales que viven aquí casi todo el año, son súper felices y solo era una hora de trabajo, muy fácil. Todo el mundo puede hacer eso. También en otro proyecto con mi colega Oliver, era una zona que tenía incendios cada pocos años y nos llamaron para arreglar eso. Y en esa zona construimos también una charca pequeña para frenar el agua cuando viene y para infiltrar el agua al terreno. Y así siempre trabajamos con muchas rocas para frenar un poco el agua, para no tener erosión. Eso era la entrada. Así cuando lo terminamos, también hicimos como una terraza pequeña para infiltrar un poco más agua. Y después de la primera lluvia, ya el agua está frenando y el terreno puede como mantener esa agua y no va tan rápido hasta abajo y no hace más daño por erosión. Pero no siempre trabajamos como en una escala tan pequeña. Otro de mis proyectos es cerca de Cádiz, se llama Finca Pajaretillo, de Manuel Troya, y ahí es una finca de 500 hectáreas, y allí trabajamos juntos para diseñar todo. Y uno de los primeros pasos siempre es como analizar dónde va el agua. Cuando hay lluvia, dónde va el agua, dónde son los puntos en que podemos trabajar. Y el año pasado, una de las primeras cosas era construir como también una terraza para captar el agua. Y ahí solo teníamos un bulldozer y hacemos con ese. Así es la salida que construimos para el agua. Y el problema era que era una tormenta que va a venir y por eso teníamos que trabajar muy rápido. Y cuando lo teníamos listo, como justo media hora después, llegó también una tormenta muy fuerte. Teníamos 25 milímetros de lluvia en media hora. Era brutal, pero funcionó todo. Era exactamente como lo queremos. Y antes esa agua estaba haciendo mucho daño al camino, teníamos mucha erosión y así el agua fue al lado donde lo queremos. Y así vamos a continuar ese año, vamos a construir varios humedales, charcas, más terrazas y así el terreno va a ser increíble en algunos años cuando captamos toda esa agua.
También trabajamos muchas veces con como caminos y con problemas de eso. Eso era un proyecto en Sicilia en que trabajamos con el camino hasta la casa porque no lo pusieron a un punto muy bueno. Y por eso la idea ahí era, antes el camino era muy plano y teníamos que cambiar un poco la inclinación. Y eso es lo que hicimos allí para inclinar el agua y así el agua puede ir en un lado, un poco al lado, puede infiltrar en esa cuenca de infiltración y así el camino va a ser como más tipo camino también durante la lluvia y no vas a inundar tanto. Eso era la misma idea en Portugal, muy pequeño, es algo que podemos hacer muy fácil, muy rápido para ayudar un poco con el camino de agua. También eso es un proyecto con mi equipo de Agua Abundancia, con quien trabajamos mucho en España. Y eso es en una finca en que también teníamos mucha erosión en los caminos. Y así medimos, vale, cómo podemos quitar el agua del camino y cómo podemos utilizarlo. Y así hacemos algo que se llama un rolling dip. Y la idea es hacer como un montículo muy, muy suave en el camino para dirigir el agua al lado del camino y para infiltrarlo allí. Y cuando visitamos ese sitio la última semana, pueden ver que es así. En ese terreno siempre vamos a tener los puntos en que el agua puede infiltrar. En el camino siempre vamos a tener agua y eso es algo muy fácil que ayuda a no tener erosión en el camino y ayuda a tener más vida y más agua en el terreno. Y esos pueden ser como varias formas, pueden ser, hay varias maneras de construir esos. Eso era otra que construimos y casi no notas que hicimos algo, pero el agua va al lado, el agua puede infiltrar donde lo queremos. Eso era otro punto donde construimos uno y cuando teníamos un poco de lluvia, podría infiltrar allí. También tienen los jabalíes que pueden utilizar ese lado y son muy felices. Y esas son las cosas fáciles que podemos hacer en el terreno cuando sabemos cómo hacerlo. Y eso normalmente empieza así, como muy fácil, vamos a marcar donde queremos construir y después lo hacemos. Y cuando hacemos eso y esperamos algunos meses, por ejemplo, en ese lado, allí a la izquierda, ya hay una charca, hay un montón de plantas que son muy felices con ese trabajo que no es nada, nada grave, es algo fácil que todo el mundo puede hacer. Y también eso era un proyecto que hicimos en Francia y ahí la idea era construir un poco una charca enfrente de una casa para utilizar agua del camino, agua del techo y así lo construimos con el equipo, con un poco de lluvia durante el proceso y después de 3 días estaba empezando a llover. Sí, allí tienen como las leyes de poner mallas si tienes una charca, por eso es un poco feo, pero sí, después de un año ya casi no notas si es un punto de vida, hay muchos animales que viven dentro y poco a poco el terreno está mejorando. Y cuando construimos proyectos así, es más fácil porque no hay mucha cuenca, no hay mucho terreno en que el agua pueda acumular, pero hay proyectos que tienen un tamaño mucho más grande y así es muy importante también hacerlo en la manera segura para calcular un poco cuánto agua puede llegar a algunos puntos y con ese colaboramos con La Jonquera. Quizás algunos de ustedes conocen ese proyecto. Hicieron mucho trabajo, pero tenían problemas con algunos de sus construcciones que no funcionaron con mucha lluvia y por eso nos preguntaron qué pueden mejorar. Y así hacemos un poco el análisis del terreno. Y eso es algo que siempre hacemos para ver un poco el tamaño del terreno y qué es posible. Y calculamos un poco, ¿vale? Cuál es la inclinación de varios lados, en cuáles son los puntos en que es posible trabajar, cuáles son los puntos en que es un poco demasiado peligroso. Y también calculamos, ¿vale? ¿Cuál es la cuenca, como cuál es el tamaño del terreno en que el agua pueda acumular para llegar a un punto en que podemos hacer algo? Y así podríamos como ayudarles un poco a decir, vale, eso es el tamaño. Si trabajamos un poco más abajo, eso es el tamaño y así es más fácil saber, vale, la salida de emergencia de agua de la charca o de la cosa que queremos construir tiene que tener un tamaño. Y eso es un proceso muy importante para los proyectos que son un poco más grandes. Y eso es el otro proyecto que hicimos
con agua abundancia en Valdepeñas, donde fuimos, y así también hicimos la análisis y tenemos 600 hectáreas que van a un punto, como es una cuenca muy grande, pero es todo degradado, no podemos hacer mucho. Hay otra cuenca de 1.300 hectáreas que va a un humedal, pero el humedal es completamente seco. Y nos preguntaron a ayudar con ese para regenerar el humedal y vimos que el humedal está construyendo en una manera que tiene un drenaje debajo de la tierra, porque antes querían utilizarlo para hacer agricultura, por eso tiene drenaje. Y ahora estamos en el proceso de esperar para tener los permisos para hacer ese trabajo y así podemos arreglar esa parte, ese humedal. Y otra parte de esa finca, la idea era construir como un paisaje de retención de agua con muchas terrazas que captan el agua, que se infiltran en varias charcas y hacen como un zigzag por todo el terreno. Siempre queremos que el agua pueda fluir, el agua está en su camino y solo queremos frenarlo un poco y tener todo un poco más lento. Y eso era la idea del diseño que hicimos, así un poco en la otra orientación, pero esa era la idea. Y el problema es al lado de un arroyo, pero ese arroyo está completamente degradado. Ese año tenía agua por primera vez en muchos años, pero hay una zona de 100 metros a los arroyos en que no podemos hacer nada de nuestro trabajo. Podemos trabajar en el campo, podemos utilizar el tractor, podemos utilizar todos los productos como glifosato y todo, pero no podemos construir nada que vaya a frenar el agua. Es un poco una locura, pero por eso solo podríamos empezar al lado. Y vimos que, vale, también hay tamaño, también hay la cuenca para trabajar. Y eso es la parcela en que empezamos, cuando empezamos con ese proyecto. Y pueden ver que es muy, muy seco. Así también en el proceso pueden ver que hay muchas piedras, muy, muy seco con muchas piedras. Y allí empezamos un poco con el proceso y con el diseño. Y utilizamos un proceso de construir terrazas con un poco de inclinación. Esos no son perfectamente nivelados, tienen una inclinación de medio porcentaje para el agua para mover muy lento por el terreno. Y eso era el proceso de varios días con algunos excavadoras con que trabajamos ahí, construyendo las terrazas. Y eso es una de las salidas. Siempre lo hacemos con rocas para que no tenemos erosión. Y así es el parte hacia ese punto. Tenemos el techo en que el agua empieza, baja a un lado, cuando esa terraza está lleno y esa charca está lleno, baja a bajar al otro nivel, va en la otra dirección, baja a bajar y continúa su camino hasta el punto que podemos ver allí a la izquierda. Y eso era la salida. En ese terreno teníamos tantas rocas, por eso podíamos hacer las salidas con muchas rocas para tenerlo en manera segura. Y también en un punto un poco más abajo queríamos construir, al principio estaban pensando una charca, pero el problema era el suelo era muy permeable, no era impermeable, no teníamos hacía suficiente para compactar bien y por eso elegimos de construir solo un humedal que va a tener agua algunos meses o semanas del año cuando hay lluvia, solo para frenar. Eso era durante el proceso con las dos excavadoras con que trabajamos allí. Y sí, estábamos trabajando en eso para frenar el agua y para regenerar un poco ese terreno. Así pueden verlo desde arriba, un poco más de las terrazas. Y ahí también podemos ver el proceso que siempre hacemos después, es el mulching, como con paja. Siempre pusimos algo de protección de suelo para no tener el suelo desnudo y para dar un poco de protección. Y esa es un poco la idea, y solo eso es la primera mitad de ese campo, porque el otro son dentro de los 100 metros. Todavía estamos esperando a los permisos, pero vamos a continuar con ese terreno, con mucho más, como cuencas de infiltración, mucho más terrazas y eso. Y cuando volvimos la última semana, la primera charca era así y el terreno súper bueno. Eso es un poco el problema con eso, porque trabajamos en verano, ahora invierno, después de un invierno con más lluvia en tantos años. Por eso, claro que es más verde que en un año normal, pero está bien ver cómo funciona todo. Y así pueden ver la tubería. Esa tubería viene del techo y esa es la primera charca
que vas a llenar. Cuando eso está lleno, empieza el camino del agua con menos de un porcentaje de inclinación hasta la segunda charca. Y eso es la charca al final de todo. Como después de todo el camino del agua, viene a ese punto. Y así pueden ver un poco la terraza que construimos hasta ese punto. Y cuando ese está lleno, baja el humedal. También lo teníamos lleno por primera vez ese año. Y para nosotros siempre es mejor ver como el tipo de verde que está debajo del humedal. Pueden ver como un cambio increíble, como un poco debajo porque el agua va más lento. Tenemos más agua en ese punto y las plantas pueden, sí, aprovecharlo. Y eso humedal vas a tener mucho más agua por más semanas y meses. Y también así pueden ver desde un poco más lejos cómo funciona todo. Y eso es el techo que utilizamos. Y es un edificio abandonado, pero construimos una canaleta para aprovechar el agua, porque un techo es increíble para utilizar y así podemos empezar con el proceso. Y eso era la salida de rocas que construimos y ahora está así. Tenemos tantas plantas, está verde y casi no ves que pusimos tantas rocas. Y también en esa finca, en otro lado, construimos otra charca. Estábamos viendo, vale, en ese punto algún agua puede llegar. Y esos son mis momentos más felices de la vida, como una semana en excavadora, jugando con la tierra. Eso puedo recomendar. Es una vida increíble. Es lo mejor que pueden hacer con su vida. Y así lo terminamos. Pusimos el mulch en la presa y también construimos como la salida a la izquierda. Y la idea es cuando se llena, el agua puede salir muy lento al otro lado del campo y continuar con su camino. Y sí, eso es nuestro equipo de agua abundancia, con quien trabajamos mucho en algunos proyectos en España. Pero esas son como cosas más grandes. Para construir algo así es necesario saber un poco más cómo funcionan las cosas, cómo manejar las máquinas y eso. Pero también hay soluciones como mucho más pequeño. Y, por ejemplo, eso es una cosa para el jardín. Eso es mi filtro de aguas grises, es el agua de la cocina y baja a ese punto y no hay otro riego, pero ese punto es uno de los únicos puntos que tenemos que siempre está verde todo el año, porque utilizamos todo el agua que utilizamos en la cocina. Eso era durante un taller, construimos ese con algunos estudiantes en Portugal y después de algunos meses era así, eso era con Eduardo, quizás algunos de ustedes le conocen también y es súper guay, esos son proyectos fáciles que podemos hacer en un día, plantamos y es un paso más al paraíso. Eso es otra cosa que podemos hacer, es la erosión en el camino. Eso es el camino hasta nuestra casa. Y cuando vi ese por primera vez, estaba pensando, vale, tengo que hacer algo con esa agua. Y una de las primeras cosas era eso. Yo construí como un pared de algunas rocas para empezar un poco a frenar el agua, pero me da cuenta que no es suficiente. Tengo que hacer un poco más. Por eso construí como un pared un poco más con hormigón y conecté una tubería para utilizar esa agua. Y la idea era que el agua puede venir al huerto. Y para entender un poco más la idea de ese diseño, eso es desde arriba, cuando hice el diseño del huerto, no es muy práctico con los círculos, no es muy recomendable si quieren como muchas verduras o muchas cosas, eso es más porque tenemos viento de varios lados y no es tan importante crecer tanto, tenemos otros lados en que podemos plantar en una manera que es un poco más útil, eso era solo para construirlo un poco bonito también. Y la idea era que el agua puede venir de la tubería, del camino, puede llenar un estanque allí y cuando ese estanque está lleno, puede volver en ese círculo. Y mi idea de eso era, vale, cuando tenemos agua del camino, podemos utilizarlo para infiltrar en el huerto y para utilizar agua que normalmente solo va, eh, sí, va hasta abajo, va a ser inundaciones. Y teníamos suerte que hoy por la mañana teníamos una lluvia muy fuerte, teníamos 30 milímetros de lluvia en media hora, era brutal y eso es el camino enfrente de nuestra casa, eso era hoy por la mañana. Y sí, yo estoy muy feliz que tengo un cuadro por cuadro porque si no, imposible ir a la casa y así es el agua desde el barranco. Y
con ese yo puedo aprovecharlo. Y mi idea de eso es, yo quiero utilizar esa agua, el agua va a esa tubería y yo elige ese tamaño de la tubería porque no quiero una tubería que es demasiado grande, porque son cantidades de agua. Si tú tienes demasiado agua, también puede hacer daño. Por eso yo pensé, vale, esa tubería, 160 milímetros, es seguro para utilizar el agua. Y con el laser yo medí bien, porque el problema es la casa es en el punto más bajo del terreno, pero con esa tubería tiene un poco de inclinación hasta el huerto y todo el huerto está en una como terraza de altura, por eso también hay muchas cosas que son muy difíciles en ese terreno. Pero ese es el punto en que el agua sale de la tubería, viene al canal. Aquí antes teníamos el canal abierto, ahora lo tenemos como una tubería que está en el terreno para pasar el huerto. En ese punto sale la tubería y eso es parte del canal, um, que es el círculo para volver. Y lo diseñé en una manera que cuando llueve bastante, podemos como inundar casi todo el huerto, pero solo poco tiempo. Y eso en gris es la tubería de salida y eso es la charca que construí y así el agua puede infiltrar. Y también esa charca no construimos con una lámina o algo así porque queremos que el agua pueda infiltrar. Eso es la idea. Y en esas lluvias, solo hoy, en esa charca y en el huerto, infiltramos, creo que al menos 30 hasta 50 mil litros. Porque el agua puede infiltrar y esa agua va a ser disponible para las plantas. Y eso es la idea. Y así es la salida de un lado a un nivel un poco más bajo. Y eso era en diciembre, la tubería era así. Y hoy en día es así, no puedes verlo, porque ese invierno teníamos tanta agua en el huerto, todo estaba creciendo un montón. Y así pueden ver la tubería de salida y eso es como la salida última del huerto. Y eso es el problema también, es muy difícil porque no queríamos que el agua pueda infiltrar por las rocas, por eso allí teníamos que construir con láminas y con la tubería un poco rollo, pero así tenemos una manera segura para infiltrar todo. Y sí, ese camino funciona, está súper bien, infiltramos un montón de agua en el huerto. Y también utilizamos agua del techo. Y eso es algo, pues también, así son varios techos. Yo construí un filtro de hojas para no tener eso en el depósito. Y de ese punto el agua va a esos depósitos de 1000 litros. Yo tengo tres de esos conectados. Y así tengo 3000 litros para como el primer paso de captación. Cuando esos son llenos, tenemos una bomba que tiene una válvula de flotación. Y cuando los depósitos son llenos, esa bomba empieza automáticamente. Y la bomba puso, porque la cosa es el techo y todo es el punto más bajo del terreno, pero esa bomba puede subir el agua y arriba tenemos un depósito flexible de 50.000 litros y ahí el agua puede relajar un poco antes que lo utilizamos. También tenemos un aljibe debajo de la tierra, pero era completamente sucio y roto. Teníamos que vaciarlo y limpiarlo. Ahora lo tenemos así y también tenemos ese. Y junto de eso tenemos 120.000 litros de captación para sobrevivir el año, porque no tenemos ni un pozo, ni conexión, ni nada, solo tenemos agua de lluvia. Y para utilizarlo bien, también yo tengo mi sistema de riego, tengo un medidor inteligente, tengo todas las válvulas, todas las zonas del huerto para hacer riego, tengo mi aplicación, yo puedo ver exactamente dónde va el agua, qué cantidad, puedo ver si algo está roto y así lo utilizamos muy bajo. Y eso es algo que hacemos también para otra gente. Quizás algunos de nosotros conocen a mi amigo Alessandro, el Spicy Mustache, en Instagram y construimos un sistema así para él también en su huerto nuevo. Quizás sí, han visto ese huerto en su Instagram y así también él está ahora capaz de viajar un poco más y hacer sus cosas. Otra cosa que pueden hacer fácilmente es la ducha. Nuestra ducha tenemos en el huerto y también esa agua baja al huerto, lo reutilizamos. Y así a la izquierda lo plantamos y el otro foto eran como 6 meses después. Y ahora es una selva esa zona y solo con agua de la ducha. La otra manera en que ahorramos agua es se llama Puppy Palace, es nuestro baño, un baño seco, y lo construimos con una manera de utilizar
como se dicen, los cubos de la basura que tienen ruedas y así es un sistema modular que nunca tenemos que tocar nada de eso. Solo tenemos en los cubos, cuando son llenos, lo pusimos al lado, lo cambiamos y después, fácil, tenemos abono para árboles. Y los líquidos de eso van a un filtro de plantas. Y eso es algo que también está fácil de hacer y ahora mucha agua. Y de vez en cuando también tenemos como proyectos un poco más como elevado y me invitaron a un hotel de 5 estrellas de lujo en el sur de España y ahí me invitaron para hablar en una conferencia y yo fui con Alfa Lo y Neil Speckman para hablar sobre cosas de agua, pero yo dije a ellos, vale, yo puedo venir a hablar, pero solo voy a hablar si también hacemos algo útil, si construimos algo. Y por eso en ese terreno del hotel al lado tenían un lado que no sabían qué hacer. Y ahí construimos un jardín de lluvia, también algo muy fácil para captar agua del techo y para infiltrarlo. Y teníamos suerte que la noche cuando terminamos ese, teníamos una lluvia enorme, muy fuerte, que estaba haciendo mucho daño, inundaciones en el hotel. Así pueden ver la erosión que destruyó un poco del terreno. También allí yo estoy en el canal de erosión, era tan profundo, también la playa, todo súper roto, pero el jardín de lluvia, como nada, el mulch fue un poco al lado, pero funcionó. Y ahora está funcionando en el hotel y eso es algo que es muy fácil, eso construimos en un día. Y otro problema que tenían en el hotel es con cada lluvia fuerte, muchas de las habitaciones que tenían inundaron y tenían que quitar todas las puertas, todos los muebles, alfombras, y es un hotel de lujo, por eso son cosas enormes, porque estaba diseñado en una manera que todo el agua no tenían canaletas y también aquí, desde la calle, todo el agua hasta las puertas, hasta las habitaciones. Eso era el problema. Y cuando estaba en el hotel también pasamos algunos días para hacer un diseño, cómo pueden mejorar eso. Y en ese punto era muy fácil, solo teníamos que subir un poco esa parte y ahora con la lluvia todo bien. Hicieron canaletas, hicieron ese paso y así pueden ahorrar entre 50 a 200.000 euros cada vez cuando llueve fuerte. Y eso es algo súper fácil y solo tienes que ver cómo va el agua y dónde puede infiltrar. Pero solo hacer ese trabajo no es suficiente. Creo que lo más importante que tenemos que hacer es compartir esos conocimientos y por eso yo trabajo también mucho con Water Stories y con Zach Weiss. Y eso era un taller que hicimos en Portugal, en que construimos también como un rolling deal para utilizar agua del camino. Lo construimos junto con los estudiantes. También hacemos como muchas prácticas, cómo trabajar con el nivel de laser, cómo hacer terrazas, todo eso. Y esas son cosas que solo son posibles aprender cuando lo haces con tus manos. Y por eso talleres, y eso es la mejor manera. En teoría, todo siempre funciona, pero cuando tú tienes que hacerlo con tus manos, es otra cosa. Y hacerlo junto con alguien que sabe es la mejor manera. Y eso era otro taller que hicimos con Water Stories en Portugal, con Mark Leiber, que hace mucho de sintropía. Y construimos allí una presa. Era parte sí, del taller. Y Zach lo diseñó y lo hicimos junto con los estudiantes. Eso era el momento cuando estábamos casi listo y así es ahora. Y eso es como el cambio que está posible en un terreno como muy seco, pero cuando sabes que tienes que hacer, eso es posible. Y también los estudiantes consideran mucho que se llaman check dams, como estructuras para frenar el agua. Y esas son las cosas que son súper guay hacer en la naturaleza, con otra gente, con tus manos, para aprender cómo trabajar con el agua. Y eso también era otro taller que hicimos aquí en Tenerife con Edu, y eso también era una manera de cambiar un poco la manera de trabajamos con excavadoras, hicimos algo de agua, también plantaron un bosque de agricultura sin tropía, y esas son las maneras que son los mejores para aprender. Y por eso yo creo que todo eso tenemos en nuestras manos y solo tenemos que como elegir qué futuro queremos.
Podemos esperar que la tecnología va a salvarnos y va a salvar todo, o construimos paisajes de retención de agua y con ese tenemos soluciones de verdad. Sí, muchas gracias. Creo que todo el mundo está aplaudiendo por dentro, Nick, aunque no lo puedas oír. Eh, qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias por compartir tanto y tantos ejemplos. O sea, yo creo que solo esto ya nos sirve como de inspiración para empezar a hacer incluso pruebas y cosas. Yo, a mí, o sea, vamos, poco más y me voy para coger la pala y ponerme a cavar y hacer una charca. Me apetecía Así un tiene que montón. ser. Sí, 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 sí. Eh, Además, bueno, ya sabes que aquí en nuestro terreno como que hay alguna zona que como que está clara, ¿no? Que casi te pide la charca, te está diciendo, estoy aquí. Sí. Eh, pues qué guay, Nick. Muchísimas gracias. Em, lo que vamos a hacer ahora es invitar a la gente a que haga preguntas. Las podéis poner en el chat. Pues preguntas, no sé, pues de igual, cómo aplicar esto en vuestro caso, un poco las posibilidades que hay. Y como todavía no han empezado las preguntas, creo. A ver. Todavía no. Yo te quería preguntar una cosa. O bueno. Antes de preguntarte una cosa, vamos a aprovechar y dejar eso que la gente vaya preguntando, para comentar el taller que tenemos contigo, que es una muy buena oportunidad para aprender más sobre esto, lo que decías, ¿no? Pues hacerlo con nuestras manos. Justamente para eso queríamos que vinieras. Así que nada, pues comentarle a la gente que está aquí en esta llamada que el primer fin de semana de mayo tenemos un taller preparado con Nick de 4 días, bastante intensivo. Y queríamos compartir con quienes estáis aquí un descuento de 40 euros, ¿vale? Entonces el taller se quedaría en 380. Podéis ver más info en nuestra página web. No vamos a abusar de este momento comercial. Yo tenía como una pregunta, si puedes como desarrollar un poquito sobre esto, que es muy interesante. Al hacer esas intervenciones en el terreno, lo que he visto por ahí es que hay lugares, por ejemplo, aquí tenemos un pozo que pues se puede ver año a año la cantidad de agua que tiene, ¿no? Lo que he visto por ahí es que cuando se hacen estos trabajos, normalmente muchas veces el nivel de agua que hay en el pozo puede subir, ¿no? O sea, se ve que se recargan más el Sí, acuífero, ¿no? O sea que incluso aunque ya tengas un pozo, también como que te beneficia, ¿no? sí, eso muchas veces lo hacemos, porque la buena cosa es cuando tienes un pozo, normalmente el agua de un pozo es como más limpio de, por ejemplo, si tú tienes como una charca o un lago o algo así, porque tienes mucho más agua al superficie. Y con un pozo también puedes, depende del pozo, pero también puedes tener agua para consumo. Y, o también, por ejemplo, en el proyecto de MacLaiva en Portugal, él también tiene pozos para hacer riego para su bosque. Pero la buena cosa es, con todas las intervenciones que podemos hacer, frenamos el agua infiltra en la tierra y la tierra también funciona como un filtro. Y por eso, si infiltramos el agua en un lado y tiene demasiado espacio hasta que viene al pozo, en el pozo vas a tener el agua más limpio Ujú. y más tiempo. Y eso es la cosa que muchas veces no queremos tener agua a la superficie todo el año, porque vas a evaporar tan fácil y el agua que está dentro de la tierra está seguro, no puede evaporar más. Y también evaporación está bueno para los ciclos de agua, pero si quieres aprovecharlo, lo mejor es infiltrarlo y utilizarlo con un pozo también. De lujo. Pues seguimos con otras preguntas, ¿vale? Que nos están poniendo ya por aquí. Dice Aurora que si se aplicarían las mismas soluciones en terrenos arcillosos o con yesos o graníticos, calcáreos. Muchas gracias, me ha encantado, dice Aurora. Vale. Sí, se depende un poco de qué quieren hacer. Como creo que para explicarlo, la estrategia normalmente es la misma. No queremos tener erosión, queremos que frenar la erosión, queremos infiltrar el agua, pero la manera en que lo hacemos, ese depende un poco del terreno.
cuando tenemos un terreno que tiene mucha arcilla, es más fácil hacer algo que pueda mantener el agua más tiempo. Por ejemplo, la charca grande que hicimos en el terreno de Mark, en ese terreno era arcilla suficiente y una capa de arcilla en el terreno para hacer una clave que es un poco más impermeable. Y con esa charca vas a cambiar un poco la altura durante el año, pero la idea es que ese tiene al menos algún agua casi todo el año. Eso es como la idea. Con más arcilla es más fácil tener agua más tiempo del año. En otros terrenos depende un poco de la tierra. En algunos proyectos solo es posible infiltrar. Y eso era el ejemplo con el humedal que construimos, el grande redonda. Allí no teníamos arcilla suficiente para hacer algo que vas a tener el agua mucho tiempo y por eso la estrategia era, vale, vas a hacer un humedal que vas a tener agua algún tiempo después de una lluvia fuerte, pero el resto vas a infiltrar. Pero ese siempre depende y para eso también con Water Stories siempre hacemos y explicamos cómo hacer pruebas del suelo. Siempre con excavadora hacemos un montón de pruebas, qué capas tenemos, qué podemos hacer con ese tipo de terreno. Genial. Pues nos pregunta María, ¿para la retención de agua en las charcas se usa algún tipo de lona impermeable? Ah, esta pregunta me gusta mucho. Sí, no conozco la palabra lona. Lona, bueno, liner. Ah, vale. Em, depende un poco. Si hay una manera de no hacerlo, siempre prefiero hacerlo sin. Y solo hacerlo con la silla y así compactado, porque el problema es cuando trabajamos con una lámina, desconectamos ese tipo de agua completamente al ciclo de agua, porque normalmente lo que queremos es un cambio entre el agua de la tierra con lo de la charca. Por ejemplo, en sitios buenos para construir esas presas de arcilla, normalmente hay un poco de flujo de agua debajo de la tierra. Y con una lámina, el problema es que esa agua no puede entrar, porque es debajo de la tierra y no puede entrar a la lámina. Si solo construimos en una manera con una presa, con una clave de arcilla, el agua puede venir a ese punto y no puede seguir. Y así podemos captar también esa agua. Y esa agua siempre es más limpio, es más frío, es mejor para la calidad. Y por eso um, no queremos hacerlo. La cosa de una lámina para mí es más como un depósito de agua. Si hay proyectos en que es muy necesario tener agua para, por ejemplo, las plantas o por riego, y como el objetivo no es tener, como no regenerar los ciclos de agua, si el único objeto es, vale, tenemos que captar la cantidad máxima de agua, no tenemos arcilla para hacer algo impermeable, en esos casos puede ser que sí, la única manera es hacerlo con una lámina, pero a mí no me gusta mucho, porque son tan conectados y sí, no me gusta tanto plástico en el suelo. Muy bien. Nos pregunta Sat de Asturias, ¿también utilizas recoger la humedad del aire con un plástico y canalizada hacia un recipiente grande? Sí, con eso estaba haciendo pruebas, porque aquí en Tenerife no tenemos pozo, no tenemos conexión, solo tenemos nuestro techo. Por eso, claro, yo estoy probando cada manera posible. El problema con ese es, con ese tipo de la malla o ese de plástico, solo funciona cuando tienes o nubes o tanta humedad. Como eso es, tiene que ser un poco. Así tiene que ser como posible de ver la humedad en el aire y eso aquí casi nunca tenemos. Y yo construí un montón de prototipos, pero no funcionaron solo con eso. Si en otras zonas, si tú tienes las nubes o otra manera, sí, sí pueden funcionar y construir algunos en otros lados que funcionaron. Mi estrategia ahora que voy a probar ahora es trabajar con algo de metal, porque con el metal en el proceso de enfriar, ahí puedes tener algún agua y
sí, voy a hacer prototipos de eso, pero lo que hago es porque tenemos placas solares, no tenemos conexión a redes eléctricas tampoco, y con las placas normalmente tenemos un poco demasiado electricidad a algunos puntos del día, y por eso yo tengo dos deshumidificadores, pero lo tengo fuera, solo tengo un techo encima y lo tengo conectado a un depósito de agua. Y así los deshumidificadores cogen agua del aire y eso utilizamos en el otro baño que tenemos. Ok. Lo que decías del metal es porque cuando baja la temperatura por la noche se enfría más el metal y hay más condensación. Sí, sí, la idea es llegar al punto de condensación y así puede funcionar. Pero sí, yo hice una prueba, pero era metal que no era, ¿cómo se dice?, inoxidable. Y por eso solo tenía un montón de oxidación y no funcionó. Por eso ese prototipo no, pero voy a continuar a hacer prototipos. Ujú. Qué bueno. Vale. Pregunta Aurora, ¿qué plantas utilizas para filtrado de aguas grises? Sí, para eso hay una manera de elegir. Normalmente son las plantas que viven al lado de un humedal o lago o a veces al lado de los ríos. Y son varios. Hay muchos que funcionan. Hay varios tipos de la familia de papiros que funcionan bien. Tienen que cuidar un poco porque también hay algunos que crecen tan rápido que si utilizas ese solo vas a tener esa planta. También otra que puede funcionar, pero no es recomendable porque vas a utilizar todo el espacio, es lo de, ¿cómo se dice? En inglés es cattail, que tienen como esos puntos como marrones y van al viento. Si de niño es súper buen jugar con esas, no sé cómo se dicen. Y mi favorito ahora es el vetiver. Es un cola de caballo. Ah, vale, sí, eso puede ser. Sí, con el vetiver ahora estoy trabajando mucho. Eso estoy cambiando mucho de los filtros. Porque el vetiver también está súper bueno contra la erosión y voy a plantar mucho más de eso también en el huerto y también utilizarlo para biomasa. Ok. Cattail, no estoy seguro de que sea cola de caballo. Creo que, o sea, porque cola de caballo es horsetail, ¿no? Em, Mm, Cattail, me sale aquí sí, en la familia Tifa, estaba mirando así rápido, yo no conozco mucho. Es una que es que tiene como que parece una salchicha. sí, exactamente. Vale. Y que Sí, luego eso pero está como... eso también, sí, también no son muy recomendables porque en zonas en que también hay un poco más humedad, esos van tan lejos con el viento. Y en nada vas a tener solo esos por todos lados. Y por Claro, eso tienes que cuidar. Y yo prefiero las plantas que no van por todos lados tan rápido. claro, claro. Pero bueno, en este caso, horsetail también, la cola de caballo sí que sería Sí. una buena planta, ¿no? Para Sí, biorrenovar. normalmente lo que puedes hacer es pensar, vale, ¿qué son las plantas que viven al lado normalmente de los lagos, de las charcas? Y también buscar en redes o online es súper fácil como, vale, en mi zona, ¿qué son las plantas autóctonas que hacen ese? Claro. Y pueden encontrar algunas. Sí, porque dependerá mucho del clima. Ahí Sí. creo que donde estás tú no podemos usar las mismas que aquí en la Comunidad de Madrid. Sí, eso, sí, aquí casi todos. Mm. Nos pregunta Diego, hola Diego, dudas sobre cómo implementar el tema de las charcas en un terreno súper arenoso, que drena mucho el agua y no retiene. Sí, esa es la cosa también en nuestro trabajo. Es tan importante saber qué no hacer. Y de vez en cuando tenemos clientes que dicen, vale, yo quiero una charca grande y vamos al terreno y no encontramos nada de arcilla y tenemos que decir, mira, aquí no es posible. Y eso también es la manera que es diferente de nosotros, también el equipo de Water Stories, en comparación de otros. Hay gente que son muchos de los como que hacen más como arquitectura y eso como un poco más técnico en esa manera, solo van al terreno y dicen, vale, aquí vamos a construirlo. Y eso también es el problema. Hay mucha gente que hacen mapas y diseños y todo eso solo con los datos de topografía. Solo van a ver las mapas y así te hacen un diseño. Es como, vale, aquí la charca y eso.
Y esos son completamente inútiles porque si no tienes la tierra que necesitas para construir esas cosas, no es un lado bueno para construir uno y en algunos lados no es posible hacerlo. Por eso, un gran parte de nuestro trabajo siempre es ver, vale, cuáles son los lados en que podemos trabajar, cuáles son los lados en que tenemos así ya suficiente para compactar. Y eso es la manera en que lo hacemos. Si es un terreno en que solo hay un lado y es tan importante construir algo, la única manera de hacerlo en ese lado es con una lámina de plástico, pero para mí no es algo que quiero hacer y sí, pero puede ser la única solución para tener algo. Ah, ¿y habría igual otras intervenciones en un terreno arenoso que recomendarías? Pues si, por ejemplo, no recomendarías hacer una charca, igual habría otras intervenciones que sí podrían ser de ayuda. Sí, normalmente para nosotros, como dije antes, si podemos frenar el agua y infiltrarlo, genial. Como no, para nosotros el objetivo no es tener agua a superficie todo el año. Y si el terreno tiene mucha arena, perfecto, podemos infiltrar más fácil y podemos hacer como cadenas de charcas de infiltración, de terraza. Hay un montón de maneras posibles para trabajar en esos terrenos, pero es importante saber, vale, probablemente no vamos a tener algo para nadar, pero eso también es importante saber como qué podemos hacer y qué no. Claro. Sí, me gusta mucho tu punto de realismo también, Nick, que bueno, cuando hemos hablado también es como, ah, vale, joder, Sí, está, o sea, está bien, es como muchas veces parece, ¿no? También escuchando a otras personas como que todo es posible, ¿no? Sí, sí, aquí da igual sí, lo que tengas, tú vas a tener todo el agua que quieras para regar tus 8.000 metros de huerto y bueno, pues está bien saber que depende para también ser realistas con nuestros diseños y objetivos. Y por ejemplo, si hay que depender de un depósito, pues por lo menos lo sabes y lo haces bien desde el principio. sí, Eh, exactamente. sí. Nos pregunta Yure, ¿de dónde obtienes los mapas de flujo de agua en el terreno? Eso depende un poco del país. Por ejemplo, España y Portugal y algunos otros tienen esos mapas no son disponibles, pero tienen como datos de LIDA y tienen, ¿cómo lo explico? Es disponible descargar gratis como la base que puedes utilizar para generar esas mapas. Y yo hago todos mis mapas yo mismo con un programa, con QGIS, y yo hago eso. Es un análisis que hago, como es un proceso para hacer todo eso. Um, sí, y depende del terreno. Si es posible tener como todo suficiente para hacerlo. Pero sí, eso lo hago yo para los terrenos. También es algo que hago de servicio. Si es interesante para alguien, quieren tener mapas de su terreno, de los cuidados de agua y todo eso, el análisis, eso es algo que hago muy a menudo. Genial. Pregunta Martín, dice, bueno, gracias Nick. Mi padre tiene una casa adosada en el norte de Madrid. ¿Cómo puedo almacenar agua de lluvia en el jardín? Tengo poco presupuesto. Em, sí, creo que lo más fácil es poner canaletas en los lados en que son posibles. Y después de eso depende un poco. Una manera muy barato Perdona, es Nick, captar, una ¿sí? pregunta. Cuando dices canaletas, te refieres a esta rejilla que va como a ras de suelo, ¿no? O- No, canaletas para mí son lo que conectas al techo Ah, para... vale. Creo que aquí es canalones. Creo. Ah, vale, Si no, vale. si no estoy yo Sí, mal, si no estoy yo mal. vale, 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 vale. Puede ser, vale, canalones, Sí, ok, entonces. ok. Sí, Pero eso, vale, aclarado. eso. Se llame como se llame. Sí, una manera es sí, poner canelones para captarlo, ponerle una tubería y después depende un poco de qué quieren hacer. Lo que es muy barato, que hago yo aquí también, son esos depósitos de 1.000 litros, los IBCs. Normalmente, si son de segunda mano, es posible comprarlo entre como 50 hasta 100 euros para cada uno y tienen 1.000 litros. La única cosa importante es preguntar para qué lo utilizaron antes, porque hay los que estaban utilizando para cosas de comida y hay otros que hablan para cosas súper chungos que no quieres en tu huerto. Eso es importante saber antes.
Y, por ejemplo, puedes poner el agua en uno de eso y cuando ese es lleno, poner la salida de eso y construir algo que tenía en algunas de las fotos como un jardín de lluvia, algo así como fácil. Haces como un canal, como algo muy suave en el terreno para dirigir el agua a un punto en que lo quieres y así puedes hacer como, por ejemplo, una charca de infiltración, algo así, algo no tan profundo, con algunas plantas dentro como... Creo que eso es lo más barato que puedes hacer, solo canalones, tubería y un canal que viene a un punto en donde tú quieres que infiltre esa agua. Em, si esa casa tiene como un parte debajo del suelo, también es importante no hacerlo directamente allí, si no está muy bien construyendo, puedes inundar un poco esa Mm. parte bajo de la casa, pero si no tiene un parte bajo o si está bien construyendo, también no hace falta. Y eso es algo súper fácil, solo con manos y sí, creo que es lo más barato que es posible. Súper importante esa consideración, ¿eh? Si la casa tiene un garaje o algo así, como tener cuidado, ¿no? Con no acumular demasiado Sí, agua. sí. Vale. Pregunta, a ver, Aurora, ¿cómo mejorar suelo drenante con suelos que están pavimentados? Vale, no sé si esas son algunas palabras que no conozco. Ya, sí, sí, bueno. ¿Pavimentados? Sí, pavimentados es que tenga, que haya un suelo de cemento, por ejemplo, ¿no? O algo así. Vale, O sí, sea, ¿cómo mejorar suelo drenante? O sea, supongo que cómo hacer, cómo fomentar que un suelo que tiene un asfalto, ¿no? Cómo fomentar que ese suelo drene. Supongo que está preguntando eso. Si puedes aclarar la pregunta, Aurora. De hecho, vamos a hacer esto. Te dejamos que la aclares sí, y seguimos sí. con otras. Sí, pero creo que tengo una... Si Ah, eso es vale. el terreno, normalmente no hay terreno que es 100% plano. Um, sí, lo que es posible en esos terrenos, normalmente siempre hay un poco de inclinación en una dirección. También en el terreno más plano del mundo, siempre el agua va en una dirección. Y de ese punto es posible aprovecharlo. Y, por ejemplo, si va un poco más a un punto, en ese punto puedes como excavar un poco también con mano, hacer un poco esos canales, como esas zanjas de infiltración no muy profundo y puedes dirigir un poco dónde va el agua. La buena cosa del agua es siempre va al punto más bajo en la manera más fácil. Y con ese podemos jugar mucho. El agua siempre va a bajar cuando puede bajar. Y si construimos puntos más bajos, el agua baja ahí en esa dirección y así podemos construir algo para captarlo, para infiltrarlo. La cosa importante es siempre tienes que pensar cuando la cosa que estamos construyendo, cuando eso es lleno, ¿dónde va el agua después? Por eso es muy importante siempre construir también una salida del agua, siempre construir algo en que el agua puede continuar su camino y también tienes que pensar si tienes vecinos, todo eso no es una manera muy buena vaciar todo eso al garaje de tu vecino. Eso también puede resultar en algunos problemas. Sabio consejo. Pregunta Sat, que esto es una pregunta que tenía yo también. Si utilizas radiestesia para localizar agua subterránea y así disponer de ella. ¿Qué es eso? Lo de las varillas, ¿sabes? Ah, sí, yo no, pero hicimos un taller en Italia en que también era un amigo, Lorenzo Costa. Y él estaba capaz, estábamos como viendo dónde puede ser y parece que él estaba capaz de encontrar agua debajo del suelo. Lo que hacemos nosotros normalmente es leer las plantas, porque hay plantas que crecen normalmente solo con mucha agua y hay plantas que crecen en varios como profundidades y así puedes saber un poco, vale, si aquí hay esa planta, aquí hay esa planta. Muchas veces puedes ver un poco en inglés se llama una vein de agua, como Una vena, sí. sí, una vena de agua debajo del suelo. Ese puede ayudar también para encontrar los sitios en que podemos hacer algo. Muy bien. ¿Y has tenido como experiencias con gente que, o sea, has podido contrastar alguna vez? Pues igual alguien
te ha dado como una indicación usando las varillas de dónde está el agua y luego lo habéis podido comprobar? O sea, yo tengo curiosidad de si has podido comprobar o conoces a alguien que lo haya Em, comprobado o... no, eso no. Yo siempre lo hago en los dos, como cuando estoy en el terreno, yo estoy mirando, vale, dónde crecen las plantas, en qué manera, dónde crece un poco más el césped, dónde menos, qué tipos de plantas, dónde está el terreno. Y normalmente yo hago todo con eso y así encontramos los mejores lugares para intervenir. Pero sí, escuché de gente que tenían suerte también con eso. Por eso es algo que no 100% puedo decir que funciona, pero tampoco puedo decir que no funciona. Por eso vale la pena probar. Genial. Em, Pregunta Víctor, creo que es así. Para tener agua almacenada para riego o uso, ¿hay algún tratamiento para que no se estanque? Sí, ese depende un poco en qué lugar lo tienes. Si está como en un depósito en que el luz no puede entrar, está bien. Si es agua del techo, si es agua de lluvia, esa agua normalmente es limpio. Si tus canalones, si lo limpias y tienes como un poco un filtro antes de entrar y no hay luz, normalmente con esa agua no hay problemas. Mejor tenerlo como cerrado para que no entran mosquitos y otros como insectos o otros bichos. Esa es una cosa. Si es agua como en superficie, como en una charca, algo así, así es más importante tener también varias plantas, tener mucho oxígeno y eso, y tener como el aire dentro del agua para el agua que no va mal. Y por eso hay varias estrategias de filtros que puedes hacer, como el agua, siempre como movimiento del agua, como hay varias estrategias, pero especialmente si es solo para riego es un poco más fácil. También aquí utilizamos el agua para consumo, para beber, y para eso tenemos como varios filtros de varios gruesos y un filtro de, ¿cómo se dice? Reverse osmosis, osmosis reversa, algo Sí, así en de osmosis español. se dice, no, no, sí. Sí, eso para beber utilizamos ese y funciona súper bien también. Muy bien. Pues como hemos llegado ya a todas las preguntas, a no ser que alguien tenga ahí algo en el tintero, em, yo creo que es un buen momento para concluir. Em, yo tengo poco más que añadir porque ya te lo he dicho antes. Espera, una pregunta de última hora. A ver, ¿es posible quitar nitratos de agua para hacerla potable? Em, Creo que depende un poco de la cantidad y lo que yo siempre recomiendo es hacerlo como en pasos. Por ejemplo, aquí trabajamos con filtros de plantas y esos pueden quitar muchos si tienes como un ciclo de eso, pero para beber al final el filtro de osmosis reversa, ¿cuál era? Reverse Sí, osmosis. osmosis se dice en español normalmente. Osmosis, vale, osmosis, sí. Si tienes un filtro de eso quitan todo. Por eso, con eso va más limpio. El problema de esos filtros, porque filtran tan bueno, si el agua llena un poco sucio hasta el filtro, tienes que cambiarlo más a menudo. Por eso está mejor hacer como un poco de prefiltración antes de llegar al filtro y así vas a durar un poco más tiempo. Genial. Pues ahora sí. Muchísimas gracias, Nick, y muchas gracias a todo el mundo por atender, por compartir también en el chat y todo eso. Está súper guay ubicar a la gente. Por aquí te agradecen, Nick, lo que has compartido. Aquí dice Diego, que por cierto, Diego que estaba aquí, tiene un proyecto también de permacultura, da formaciones de permacultura aquí en Madrid. Y aquí nos cuenta que tiene ganas del curso, de aprender y de Ah, crear. qué bien. Así que, bueno, pues eso, sí, también recordar eso, si queréis aprender más sobre esto, pues sabéis que tenéis esa oportunidad. Podéis encontrar más info en la página web, nos podéis preguntar si tenéis dudas, por supuesto. Y con esto, si os parece bien, podemos concluir.
Sí, solo una cosa para los que quieren aprender un poco más, si las fechas de esta idea no funcionan. Hasta el viernes también tenemos abierto el curso de Water Stories para ese año. Por Ah, eso vamos a cerrarlo el viernes si quieren aprender en redes también de Water Stories. Y sí, la próxima oportunidad solo vas a ser el próximo año. Por eso, 3 días ahora o nunca. genial. Nick, igual ¿quieres compartir el link o lo que sea en el grupo de WhatsApp o aquí en el chat Sí, o... voy a convertirlo en WhatsApp. Sí. Vale, genial. Muy bien. Y si no, para igual la gente que no si hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp, que pone Water Stories en un buscador y Sí, lo sí, encontrará. van a encontrarlo. Genial. Y luego también temas redes y demás. Nick, tienes Instagram, que ahí compartes cosas muy, muy interesantes también, que es Permanic, ¿verdad? Sí, Sí, tonic water, como el eso, como se es. Sí, lo pongo. Sí. Permanic Water. O también lo hago mucho en LinkedIn para lo que son un poco más ahí, también así con mi nombre. Ok, ok, genial. Pues muchísimas gracias. Si queréis cerramos ya la llamada. Un placer. Gracias. Gracias por venir. Uy, Uy. perdón.